Lo vi entre las verduras. Estaba eligiendo jitomates, tocándolos con esa misma delicadeza que usaba conmigo cuando acariciaba mi rostro por las mañanas. La misma mano que yo sostuve en el hospital. La misma mano que besé antes de que cerraran el ataúd. Mi bolsa de compras cayó al suelo. Las latas rodaron. Una señora me preguntó si estaba bien, pero no pude responder. Mis piernas temblaban, mi corazón latía tan fuerte que sentí que todos en el supermercado podían escucharlo. Era él, Javier, mi esposo, el hombre que enterré hace 6 meses. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parada, mirándolo como si fuera un fantasma. Llevaba una camisa azul que nunca le había visto. Se veía más delgado. Tenía el cabello un poco más largo. Pero era él, cada línea de su rostro, la forma en que inclinaba la cabeza, el lunar en su cuello. Quise gritar. Quise correr hacia él y abrazarlo, golpearlo, preguntarle cómo era posible. Pero algo me detuvo. Algo en su lenguaje corporal. La forma en que miraba alrededor con cuidado, como si tuviera miedo de que alguien lo reconociera. Entonces vi que no estaba solo. Una mujer se acercó a él, joven, bonita, embarazada. Llevaba una blusa blanca de maternidad y él le tocó la panza con una ternura que me atravesó el pecho como un cuchillo. Ella sonrió. Le dijo algo al oído. Él se rió. Esa risa. Esa maldita risa que yo creía perdida para siempre. Me escondí detrás de un estante de cereales, con el corazón destrozado y la mente gritando 1000 preguntas. ¿Estaba soñando? ¿Me estaba volviendo loca? ¿Era realmente él o alguien idéntico? Pero no, yo conocía ese cuerpo, esa voz baja cuando habló con la cajera, la forma en que cargaba las bolsas. Era Javier, y estaba vivo. Lo seguí, no lo pensé. Simplemente dejé mi bolsa tirada y caminé detrás de ellos como una sombra. Salieron del supermercado. Subieron a un auto gris que nunca había visto. Yo corrí a mi coche, con las manos temblando tanto que apenas pude meter la llave en el contacto. Lo seguí por 20 minutos hasta un fraccionamiento que no conocía. Una zona tranquila, con casas modestas pero bonitas. Se estacionaron frente a una casa color beige con plantas en la entrada. Él bajó primero, le dio la mano a ella para ayudarla a salir del auto. Cargó las bolsas del súper. Sacó unas llaves. Abrió la puerta de su casa, de su otra casa, de su otra vida. Me quedé en el auto, a media cuadra de distancia, llorando hasta que no me quedaron lágrimas. El sol se puso, las luces de la casa se encendieron. Vi sus sombras moviéndose detrás de las cortinas. Entonces, lo entendí todo. Mi esposo no había muerto. Mi esposo me había dejado, pero no de la forma que una mujer puede aceptar o perdonar. No con una discusión, no con papeles de divorcio, no con honestidad. Me dejó haciéndome creer que estaba muerto.
6 meses atrás, mi vida era normal, aburrida tal vez, pero normal. Javier trabajaba en una empresa de logística. Salía temprano, regresaba tarde. Llevábamos 18 años casados. Teníamos una casa pequeña en la colonia Lindavista, 2 hijos ya grandes que vivían fuera, y una rutina tan predecible que podía saber qué iba a decir antes de que abriera la boca. Los lunes tacos, los miércoles pollo, los viernes pizza si había dinero extra. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. Javier era un buen hombre, o eso creía yo. Nunca levantó la voz, nunca me faltó al respeto. Me ayudaba con los trastes, me preguntaba cómo había estado mi día. Por las noches veíamos la tele juntos. Él se quedaba dormido en el sillón y yo lo despertaba con un beso en la frente. Vamos a la cama, amor. Y él sonreía, adormilado, y me seguía. Así era nuestra vida, simple, cómoda, segura. Nunca sospeché nada. Hasta aquel viernes de abril. Javier salió al trabajo como siempre. Me dio un beso en la mejilla. Dijo que llegaría tarde porque tenía una junta. Yo le preparé su comida en un tupper. Le dije que manejara con cuidado. Él me guiñó el ojo desde la puerta. Siempre lo hago, mi reina. Esas fueron las últimas palabras que escuché de él. A las 7 de la tarde sonó el teléfono. Un número desconocido. Una voz oficial, fría, que me preguntó si yo era la esposa de Javier Hernández Morales. Sí, ¿quién habla? Señora, le habla el Ministerio Público. Lamento informarle que su esposo sufrió un accidente automovilístico esta tarde. Fue declarado muerto en el lugar de los hechos. El teléfono se me resbaló de las manos. No recuerdo haber gritado, pero mis vecinos me dijeron después que me escucharon desde la calle. Todo lo que siguió fue una pesadilla borrosa. Mi hijo Rodrigo llegó desde Querétaro. Mi hija Claudia vino desde Monterrey. Lloramos juntos. Nos abrazamos. Yo no podía creer que mi esposo, el hombre con el que dormí cada noche durante 18 años, ya no existiera. Fui a reconocer el cuerpo. Me llevaron a una sala fría que olía a desinfectante y a muerte. Había una camilla cubierta con una sábana blanca. Un empleado me miró con lástima. «Está lista, señora». Asentí aunque no lo estaba. Levantó la sábana, y ahí estaba él. O eso pensé. El rostro estaba desfigurado por el impacto, hinchado, moretones, pero la complexión era la misma. La estatura, el lunar en el cuello, la cicatriz en la ceja izquierda que se había hecho de niño. ¿Es su esposo?, preguntó el empleado. Yo no podía respirar, no podía pensar, solo asentí. Sí, es él. Firmé los papeles, organicé el funeral, gasté todos nuestros ahorros en un ataúd decente y una misa. Cientos de personas vinieron, compañeros de trabajo, amigos, familia. Todos me abrazaron. Todos me dijeron lo buen hombre que era Javier. Yo lloré sobre ese ataúd cerrado. Puse mi mano sobre la madera y le pedí perdón por cada vez que lo hice enojar, por cada discusión tonta, por no haberle dicho suficientes veces que lo amaba. Lo enterré en el panteón Jardines del Recuerdo, y durante 6 meses viví en un infierno silencioso. Dejé de comer, bajé 11 kilos, no podía dormir sin pastillas. La casa se sentía vacía. Su ropa seguía en el closet, su cepillo de dientes en el baño, su taza de café en la alacena. Mis hijos me rogaban que fuera a terapia. Yo les decía que estaba bien, pero no era cierto. Cada mañana me despertaba y por un segundo olvidaba que estaba muerto. Estiraba la mano hacia su lado de la cama y encontraba sábanas frías. Visité su tumba cada domingo. Le llevaba flores, le hablaba, le contaba mi semana, le decía cuánto lo extrañaba. Y entonces, 6 meses después, lo vi en el supermercado, vivo, con otra mujer, esperando un hijo.
No dormí esa noche. Me quedé sentada en la sala oscura, con las luces apagadas, mirando las fotografías de nuestra boda. Javier con su traje gris, yo con mi vestido blanco sencillo. Los dos sonriendo frente a la iglesia de San Juan de Aragón. ¿Cómo es posible planear algo así? ¿Cómo es posible mirar a tu esposa a los ojos cada mañana, sabiendo que vas a fingir tu propia muerte? Revisé cada detalle en mi mente una y otra vez, buscando señales que hubiera ignorado. Algo, cualquier cosa. Y entonces comencé a recordar. Las últimas semanas antes del accidente, Javier había estado extraño. No mucho, solo, diferente. Salía más temprano, llegaba más tarde. Decía que había más trabajo, más juntas, más presión en la empresa. Una noche llegó oliendo a un perfume que no era el mío. Cuando le pregunté, se rió. Es de una compañera. Nos abrazamos en su cumpleaños. Yo le creí. Otra vez encontré un recibo de un restaurante caro en el bolsillo de su pantalón. Cuando le pregunté, dijo que había sido una comida de negocios. Yo le creí, porque eso es lo que haces cuando confías en alguien. Crees, perdonas, justificas. Pero ahora, sentada en la oscuridad de mi sala, cada recuerdo cobraba un nuevo significado. El perfume no era de una compañera. La comida no era de negocios. Y ese viernes, cuando salió de casa con su tupper y su sonrisa, no iba al trabajo, iba a empezar su nueva vida. Me levanté del sillón a las 5 de la mañana. No había dormido ni un segundo, pero tenía la mente clara por primera vez en meses. Me bañé, me vestí, me puse los lentes oscuros y regresé a esa casa color beige. Llegué antes del amanecer y me estacioné en la misma esquina de ayer. Esperé. El cielo comenzó a aclararse. Las luces de algunas casas se encendieron. La calle despertó lentamente. A las 7:30, la puerta de la casa se abrió. Javier salió. Llevaba ropa deportiva. Una sudadera gris. Tenis nuevos. Traía audífonos puestos. Comenzó a trotar por la calle, con esa misma zancada larga que yo conocía tan bien. Lo seguí en el auto, despacio, manteniendo la distancia. Trotó durante 20 minutos. Dio la vuelta a un parque pequeño. Compró un jugo en una tiendita. Se sentó en una banca a revisar su teléfono. Se veía tranquilo, relajado, feliz, como si no hubiera dejado atrás una esposa destrozada, 2 hijos llorando, una tumba vacía y una vida entera de mentiras. Cuando regresó a la casa, yo esperé 1 hora más. Entonces la mujer embarazada salió. Subió a un auto pequeño, un Chevy rojo. Manejó hasta una clínica de maternidad en la Colonia del Valle. Yo la seguí. La vi entrar. Esperé en el estacionamiento. Salió 40 minutos después con una sonrisa en el rostro y un sobre de ultrasonidos en la mano. Mi estómago se revolvió. ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? ¿Meses? ¿Años? ¿Cuánto tiempo llevaba Javier planeando esto? La seguí de regreso a la casa. Me estacioné. Saqué mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir. Pero lo hice. Busqué en Google cómo investigar a alguien en México. Encontré el nombre de un investigador privado. Le mandé un mensaje. Necesito información urgente sobre una persona. Tengo la dirección, fotos, todo. Me respondió en 10 minutos. ¿Cuándo podemos vernos? Hoy. Nos vimos en una cafetería en la Roma. El investigador se llamaba Rubén. Era un hombre de unos 50 años, con cara cansada y una libreta vieja. Le conté todo. Le mostré las fotos que había tomado con mi teléfono desde el auto. Él miraba las imágenes sin decir nada. Luego me miró a mí. Señora, ¿está segura de que este es su esposo, el mismo que está enterrado? Completamente segura. Rubén suspiró. Entonces esto no es un simple caso de infidelidad. Esto es fraude, suplantación de identidad, seguro de vida. ¿Si usted cobró algo? No cobré nada. No había seguro. ¿Está segura? Me quedé callada, porque de repente recordé algo. 3 meses antes del accidente, Javier me pidió que firmara unos papeles. Dijo que era para actualizar los beneficiarios de su empresa.
Algo rutinario. Yo firmé sin leer. Dios mío. Rubén vio mi expresión y supo que acababa de recordar algo importante. Señora, necesito que me consiga esos documentos. Todo lo que firmó, todo lo que tiene. Asentí. ¿Cuánto tiempo necesita para investigarlo? 3 días, tal vez menos. Le di un adelanto de 5,000 pesos. Todo lo que tenía en mi cuenta. Cuando salí de esa cafetería, ya no era la misma mujer que había entrado. Ya no era la viuda destrozada que lloraba frente a una tumba vacía. Era alguien diferente. Alguien que iba a descubrir la verdad, sin importar lo que costara. Rubén me llamó 2 días después. Yo estaba en la cocina, preparando un café que no iba a tomar, cuando sonó mi teléfono. Mi corazón dio un salto. Señora Elena, necesito que venga a mi oficina. Ya tengo información. ¿Qué descubrió? Prefiero decírselo en persona. Llegué en menos de media hora. La oficina de Rubén era pequeña, en un segundo piso sobre una tintorería. Olía a tabaco y a papel viejo. Había archiveros metálicos y una computadora antigua sobre un escritorio lleno de folders. Rubén me ofreció asiento. Se sentó frente a mí y abrió una carpeta manila. Señora, lo que voy a decirle no va a ser fácil de escuchar. Dígamelo. Ya nada puede ser peor que verlo vivo. Rubén sacó varias fotografías y documentos. Los puso sobre el escritorio, uno por uno, como si estuviera armando un rompecabezas. Su esposo, Javier Hernández Morales, no murió en un accidente. El cuerpo que usted identificó en el Ministerio Público era de un hombre llamado Roberto Flores, un indigente. Murió atropellado en la carretera a Pachuca. Me quedé sin aire. ¿Qué? Alguien alteró los documentos de identidad. Pusieron la credencial de su esposo en el cuerpo de ese hombre. Por eso el rostro estaba tan desfigurado. No solo por el accidente. También lo golpearon después para que fuera más difícil de reconocer. Sentí que iba a vomitar. ¿Quién? ¿Por qué? Rubén continuó, la mujer embarazada se llama Daniela Ruiz. Tiene 26 años. Trabaja como recepcionista en la misma empresa donde trabajaba su esposo. Se conocieron hace 3 años. Llevan viviendo juntos oficialmente desde hace 8 meses. 8 meses. 2 meses antes del supuesto accidente, Javier ya vivía con ella. ¿Y los papeles que firmé? Pregunté, con la voz rota. Rubén sacó otro documento. Usted firmó una transferencia de beneficiario de un seguro de vida por 1,200,000 pesos, pero no lo firmó a nombre suyo. Lo firmó a nombre de una tal María Hernández. ¿Quién es María Hernández? La madre de Javier. Falleció hace 5 años. Me quedé mirándolo, sin entender. Rubén suspiró. Señora,
Alguien falsificó una identificación con ese nombre. Cobró el seguro 2 semanas después del funeral. El dinero desapareció, pero yo sé dónde terminó. Señaló una foto de la casa color beige. Esa casa se compró al contado hace 6 meses, a nombre de Daniela Ruiz. El mundo se detuvo. Todo encajaba. Javier había planeado todo. Había encontrado un cuerpo. Había falsificado documentos. Había manipulado al Ministerio Público. Me había hecho firmar papeles sin leer. Te había cobrado un seguro millonario usando la identidad de su madre muerta. Y con ese dinero había comprado una casa para su amante. Mientras yo lloraba frente a una tumba vacía. Mientras mis hijos vaciaban sus cuentas para pagar un funeral. Mientras yo dejaba de comer, de dormir, de vivir. Hay algo más, dijo Rubén. ¿Qué más puede haber? Susurré. Sacó otra fotografía. Era un acta de nacimiento. Javier ya tenía otro hijo, un niño de 2 años, también con Daniela. El golpe fue tan fuerte que tuve que sostenerme del escritorio. Un niño de 2 años. Eso significaba que Javier llevaba al menos 3 años viviendo una doble vida. 3 años yendo y viniendo entre 2 casas, entre 2 mujeres, entre 2 familias. ¿Cuántas veces me besó después de haber estado con ella? ¿Cuántas veces me dijo te amo con la boca llena de mentiras? ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Mi voz sonaba lejana, como si viniera de otra persona. Rubén se inclinó hacia adelante. Señora, esto es fraude de seguro, falsificación de documentos, uso de identidad falsa. Si presenta una denuncia, su esposo puede ir a la cárcel por muchos años. ¿Y el dinero? Si demuestra que fue víctima de fraude, podría recuperarlo. Pero el proceso es largo, tardado y doloroso. Me quedé en silencio durante un largo rato. Rubén me miraba con algo parecido a la lástima. ¿Qué va a hacer, señora? Me levanté. Tomé la carpeta con toda la información. Las fotos, los documentos, las pruebas. Voy a destruirlo, dije, y lo decía en serio. Salí de esa oficina con un solo objetivo. No era el dinero, no era la justicia legal. Era algo mucho más profundo. Quería que Javier supiera que yo sabía. Quería verlo derrumbarse. Quería que sintiera una fracción del dolor que él me había causado. Esa noche me senté en mi sala y escribí un plan, paso por paso. No iba a actuar con ira, no iba a gritar ni a hacer un escándalo. Iba a ser inteligente, fría, calculadora, tal como él lo había sido conmigo. Al día siguiente me vestí con mi mejor ropa, me maquillé, me peiné, me vi al espejo y apenas me reconocí. Había perdido tanto peso que mi ropa me quedaba grande. Tenía ojeras profundas, pero mis ojos brillaban con algo nuevo. Determinación. Manejé hasta la casa color beige. Me estacioné enfrente. Ya no me importaba esconderme. Toqué la puerta. Esperé. Escuché pasos adentro. La puerta se abrió. Y allí estaba él, Javier, mi esposo muerto. Su rostro se puso blanco como la cal. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se quedó paralizado, agarrando el marco de la puerta como si fuera a desmayarse. Yo sonreí. Fue la sonrisa más fría que he dado en mi vida. Hola, amor, dije. No vas a invitar a tu esposa a pasar, ¿no?
Javier entró a la casa como una tormenta. Su ropa estaba arrugada, tenía barba de varios días, y sus ojos brillaban con algo que me aterrorizó. Rabia, desesperación, locura. «¿Qué haces aquí?», le gritó a Mónica. Ella se levantó del sofá, temblando. «Javier, yo. Te dije que no hablaras con ella». «Hijo, cálmate», dije, dando un paso hacia él. «Hijo, tú no me digas qué hacer». Su voz retumbó en las paredes. Nunca lo había visto así. Ni siquiera de adolescente, en sus peores momentos de rebeldía, Lucía se puso delante de mí, protegiéndome. «Javier, basta ya. Devuélvele los papeles a mamá y termina esto». «No voy a devolver nada». «¿Dónde están?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. «En un lugar donde nunca los vas a encontrar». «¿Los destruiste?». «Todavía no. Pero lo voy a hacer, en cuanto tú me prometas que no vas a vender». «No puedo prometerte eso». «Entonces los destruyo». Sacó su teléfono. Nos mostró una foto. Mis documentos, apilados dentro de un tambo metálico. Junto a ellos, una lata de gasolina. Se me cortó la respiración. «Hijo, no hagas esto, por favor». «Es tu decisión, mamá. O cancelas la venta o pierdes todo». «Estás loco», gritó Lucía. «Esto es lo que se te ocurre, chantajear a tu propia madre». «Cállate, Lucía. Tú siempre has sido la consentida. Tú nunca has tenido que luchar por nada». «¿Luchar? ¿Llamas luchar a esto? Eres un cobarde». Javier dio un paso hacia ella. Yo me interpuse. «No te atrevas a tocar a tu hermana». «¿O qué?», preguntó, acercándose a mí. «¿Qué vas a hacer, mamá? ¿Llamar a la policía? Ya fuiste, no te hicieron caso, nadie te va a ayudar». Tenía razón, y eso me dolió más que cualquier insulto. «¿Qué te pasó, Javier?», pregunté, con la voz quebrada. «¿En qué momento te convertiste en esto?». Su expresión se suavizó por un segundo. Vi un destello del niño que había sido. Pero desapareció tan rápido como llegó. «Tú me convertiste en esto. Tú y tu maldito favoritismo. Siempre Lucía, siempre ella. ¿Y yo qué? Yo trabajé, yo estudié, yo formé una familia. Pero nunca fue suficiente para ti». «Eso no es cierto». «Sí lo es. Y ahora vas a vender lo único que nos queda de papá y ni siquiera nos vas a dar nada. Les iba a dejar su herencia cuando yo muriera». «¿Y cuándo va a ser eso? ¿En 10 años? ¿En 20? Para entonces ya no vamos a tener nada. Van a embargar nuestra casa. Mis hijos van a crecer sin nada». «Y todo porque tú fuiste egoísta». «No soy egoísta por querer vivir tranquila». «Sí lo eres, porque tienes más de lo que necesitas. Y nosotros no tenemos nada». Mónica se acercó a él, puso una mano en su hombro. «Javier, amor, ya basta. Devuélvele los papeles. Encontraremos otra forma». Él se sacudió su mano violentamente. «No hay otra forma. Esta es la única». Se volteó hacia mí. Su rostro estaba rojo, las venas del cuello marcadas. «Dame 1 millón de pesos, solo uno. Y te devuelvo tus papeles». «No tengo 1 millón de pesos, pero lo vas a tener cuando vendas. Ese dinero es para mi futuro». «¿Y qué hay de mi futuro? ¿Qué hay del futuro de tus nietos?» «Javier, por favor, dame el dinero», gritó tan fuerte que todos dimos un salto. Mónica empezó a llorar. Lucía sacó su teléfono. «Voy a llamar a la policía», dijo. Javier se lo arrancó de las manos. Lo arrojó contra la pared. El teléfono se hizo pedazos. «Nadie va a llamar a nadie». Lucía lo empujó. «Estás enfermo. Necesitas ayuda». Él le dio un empujón de vuelta. Ella cayó contra el sofá, y algo en mí se rompió. Me abalancé sobre Javier. No sé de dónde saqué la fuerza. Solo sé que lo empujé con todas mis fuerzas. «No toques a tu hermana». Él se tambaleó, sorprendido. Me miró con los ojos desorbitados. «¿Me acabas de empujar? No voy a dejar que le hagas daño». «A ella no, pero a mí sí. ¿A mí sí puedes abandonarme?» «No te estoy abandonando». «Sí lo estás, al vender esa hacienda. Nos estás abandonando a todos. Esa hacienda es mía. Mía». Y entonces sucedió. Javier levantó la mano y me golpeó. Un bofetón seco, fuerte, que me tiró al suelo. Todo quedó en silencio. El zumbido en mis oídos era ensordecedor. Sentí el sabor a sangre en la boca.
Mi mejilla ardía. Desde el suelo lo miré. Él también me miraba, con las manos todavía en alto, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Mamá y yo, Lucía gritó. Se lanzó sobre él. Lo golpeaba en el pecho, en los brazos. Le pegaste a tu madre. Le pegaste. Mónica también gritaba, tratando de separarlos. Y yo seguía ahí, en el suelo, con el corazón destrozado. Javier apartó a Lucía. Luego me miró de nuevo, y en lugar de arrepentimiento, vi resentimiento. Esto es tu culpa, dijo. Todo es tu culpa. Levantó la mano otra vez, y me golpeó de nuevo. Y otra vez, y otra. 5 bofetadas en total. 5 golpes que me quitaron no solo el aire, sino la esperanza. Cuando terminó, me quedé tirada en el suelo, sangrando de la nariz, con el labio partido. Lucía lloraba sobre mí, abrazándome. Mónica gritaba que llamaría a la policía. Y Javier se fue. Tomó las llaves de su coche y se fue, dejándome ahí, rota, destruida. Pero todavía no sabía que él también había cometido un error que pronto todos verían. Lucía me llevó al hospital. Me revisaron, me curaron. Tenía el pómulo fracturado, el labio partido, moretones en todo el rostro. Los doctores preguntaron qué había pasado. Al principio no quise decir nada, pero Lucía habló por mí. Fue su hijo. Su propio hijo le hizo esto. La doctora, una mujer joven de ojos compasivos, tomó mi mano. Señora, esto es violencia familiar. Tiene que denunciar. Ya lo sé, susurré. ¿Lo va a hacer? Cerré los ojos. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, ardiendo en las heridas. Sí, lo voy a hacer. Porque por primera vez en mi vida entendí algo. El amor de madre tiene límites. Y Javier había cruzado todos. La denuncia se presentó al día siguiente, esta vez con pruebas, las fotos del hospital, el reporte médico, el testimonio de Mónica, quien finalmente encontró el valor para hablar. Ella confesó todo, el robo de los documentos, las amenazas, la violencia. Incluso nos dijo dónde Javier había escondido mis papeles, en la bodega de un amigo suyo, en las afueras de Morelia. La policía actuó rápido. Recuperaron los documentos. Estaban intactos, guardados dentro de ese tambo metálico que Javier me había mostrado en la foto. La gasolina estaba ahí, pero nunca tuvo el valor de prenderles fuego. O tal vez sí quería hacerlo, pero algo lo detuvo. Ya nunca sabré. La orden de aprehensión se giró en 48 horas. Javier fue arrestado en su propia casa frente a sus hijos. Mónica me llamó esa noche llorando. Los niños lo vieron todo. Esperanza. Vieron cómo se lo llevaban esposado. Están traumatizados. Su dolor era real, pero el mío también. Lo siento, Mónica. De verdad lo siento. Pero él tomó sus decisiones. Somos familia. La familia no te golpea. La familia no te roba. La familia no te destruye. Colgué el teléfono. Y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la paz. El caso se volvió público. No porque yo quisiera, sino porque alguien filtró la historia a los medios locales. Hijo golpea a su madre por herencia, decían los titulares. Las redes sociales se llenaron de comentarios. Algunos me apoyaban, otros me culpaban. ¿Cómo va a meter a su propio hijo a la cárcel? Seguro ella lo provocó. Las madres de ahora ya no perdonan nada. Esos comentarios me dolían, pero Lucía me recordaba la verdad cada vez que yo flaqueaba. Mamá, la gente que dice esas cosas nunca ha sido golpeada por alguien que ama. No saben de lo que hablan. Tú hiciste lo correcto, y yo quería creerle. Dios sabe que quería. Pero las noches eran difíciles. Me despertaba sudando, soñando con el rostro de Javier, con sus manos levantadas, con el sonido seco de las bofetadas. A veces, en la oscuridad, todavía podía sentir el dolor en mi mejilla. El proceso legal avanzó. Javier salió bajo fianza después de una semana. Su abogado argumentó que era padre de familia, que no representaba peligro. El juez aceptó, con la condición de que no se acercara a mí. No lo hizo, pero tampoco intentó disculparse. Mónica vino a verme 2 semanas después. Llegó sola, con el rostro demacrado, más delgada.
Se veía 10 años más vieja. Esperanza, necesito hablar contigo. La dejé entrar. Le serví agua. Nos sentamos en la cocina, donde tantas veces habíamos compartido comida y conversación en tiempos más felices. Javier no está bien, dijo ella. No come, casi no habla. Los niños tienen miedo de él. ¿Y qué quieres que haga? Que retires los cargos. Me quedé callada. Esperaba esa petición, pero escucharla todavía me dolió. No puedo hacer eso, Mónica. Por favor, él es el padre de mis hijos. Si va a la cárcel. Debió pensar en eso antes de golpearme. Estaba desesperado. No estaba pensando con claridad. Eso no es excusa. Lo sé, golpeó la mesa con la mano. Lo sé. Pero ¿qué gano yo con destruir mi familia? ¿Qué ganas tú? Justicia. Justicia. O venganza. Esa palabra me atravesó. Me levanté de la silla. Vete de mi casa, Mónica. Esperanza. Vete. Ahora. Se fue llorando. Y yo me quedé ahí, preguntándome si tenía razón. Si esto era justicia o venganza. Si había una diferencia. Lucía me dijo que sí la había. Mamá, tú no estás castigando a Javier por venganza. Lo estás haciendo para protegerte. Y para enseñarle que hay consecuencias. Eso es justicia. Quise creerle. Pero la culpa seguía ahí, como un peso en el pecho. La venta de la hacienda se concretó 3 semanas después. Con los documentos recuperados, el notario pudo finalizar todo. El día de la firma, Lucía me acompañó. Entramos a esa oficina con olor a papel viejo y café, y yo puse mi nombre en cada hoja. Cuando terminé, el notario me extendió un cheque. 4 millones de pesos. El dinero por el que mi hijo me había golpeado. El dinero que había roto mi familia. Lo tomé con manos temblorosas. ¿Está bien, señora?, preguntó el notario. Sí, solo. Necesito un momento. Salimos de la oficina. Afuera, el sol brillaba. La vida seguía. La gente caminaba por la calle, riendo, hablando, sin saber que mi mundo había cambiado para siempre. Lucía me abrazó. Lo lograste, mamá. Ya terminó. No se siente como un triunfo, porque no lo es. Es supervivencia. Tenía razón. No había ganado nada. Solo había sobrevivido. 2 días después, recibí una carta. Llegó por correo, sin remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de Javier. Con las manos temblando, abrí el sobre. Dentro, una hoja doblada. Las palabras estaban escritas con tinta azul, la letra irregular, como si le hubiera costado escribir. Mamá, no sé si algún día podrás perdonarme. No sé si yo puedo perdonarme. Lo que te hice fue imperdonable. Lo sé. He tenido mucho tiempo para pensar, y cada vez que cierro los ojos, veo tu rostro en el suelo. Veo la sangre, y me odio. No estoy escribiendo para pedirte perdón. No lo merezco. Solo quiero que sepas que estaba perdido. Las deudas, la presión, Mónica llorando cada noche, los niños preguntando por qué no teníamos dinero. Me volví loco. Y te culpé a ti. Te culpé porque era más fácil que aceptar que yo había fracasado. Perdí mi trabajo hace 6 meses. No se lo dije a nadie. Seguía saliendo de casa cada mañana, como si fuera a trabajar, pero solo conducía sin rumbo. Me avergonzaba. Me sentía menos hombre. Y cuando supe que ibas a vender la hacienda, pensé que era mi salvación. Mi única oportunidad. Estaba equivocado. No sé qué va a pasar conmigo. El abogado dice que probablemente voy a ir a prisión. Tal vez es lo que merezco. Pero quiero que sepas algo. A pesar de todo, te amo. Eres mi madre. Y nunca debí ponerte una mano encima. Lo siento. Javier. Leí la carta 3 veces. Lloré. No sé si de tristeza, de rabia o de algo intermedio. Las palabras eran sinceras, eso lo sabía. Pero también sabía que las palabras no borraban los moretones. No borraban el miedo. No borraban las cicatrices. Guardé la carta en un cajón. No la tiré. Pero tampoco la respondí. Porque algunas heridas necesitan tiempo, y algunas, tal vez, nunca sanan del todo. El juicio fue rápido. Con todas las pruebas en su contra, Javier aceptó un acuerdo. 2 años de prisión, reducidos a 1 con buena conducta. Además, una orden de alejamiento permanente. El día de la sentencia, yo no fui. No pude. Lucía fue en mi lugar.
me contó que Javier lloró cuando el juez leyó la sentencia. Que Mónica también lloró. Que los niños no estaban ahí, gracias a Dios. ¿Preguntó por mí? Le pregunté a Lucía. Ella dudó. Sí. Preguntó si ibas a ir. ¿Y qué le dijiste? Que estabas sanando y que necesitabas tiempo. Asentí. Era la verdad. Con el dinero de la venta, compré una casa pequeña en el pueblo, cerca de Lucía. Tiene un jardín donde puedo plantar flores, un corredor donde tomo mi té por las tardes, y lo suficiente espacio para vivir en paz. Ya no tengo la hacienda. Ya no tengo esas 80 hectáreas llenas de memorias, pero tengo algo más valioso. Tengo mi dignidad. Tengo mi tranquilidad. Y poco a poco estoy aprendiendo a perdonar. No a Javier, todavía no, tal vez nunca, pero me estoy perdonando a mí misma por haber tardado tanto en actuar, por haber permitido que el amor de madre me cegara ante la realidad. Porque el amor, aprendí, no significa aguantar todo, no significa dejar que te destruyan. El amor también es ponerte límites. Es protegerte. Es decir, hasta aquí. Y eso fue lo que hice. Han pasado 8 meses desde ese día horrible. 8 meses desde las bofetadas. 8 meses desde que mi mundo se derrumbó y tuve que reconstruirlo, piedra por piedra. La vida en mi nueva casa ha sido diferente. Más tranquila, más pequeña, pero mía, completamente mía. Lucía viene a visitarme cada fin de semana. Tomamos café en el jardín, platicamos de todo y de nada. A veces menciona a Javier, con cuidado, como quien toca una herida que apenas está sanando. Salió hace 2 semanas, me dijo un domingo por la mañana. Dejé mi taza sobre la mesa. Sentí ese nudo familiar en el estómago. ¿Cómo está? Delgado, callado. Mónica dice que ha cambiado, que la prisión lo transformó. ¿Preguntó por mí? Todos los días, según Mónica, pero respeta la orden de alejamiento. No ha intentado nada. Asentí. No sabía qué sentir. Parte de mí quería creer que había cambiado. Otra parte, la parte que todavía llevaba las cicatrices. No estaba segura de que importara. ¿Tú crees que lo haya hecho? Pregunté. ¿Crees que realmente cambió? Lucía se quedó pensando. Creo que la cárcel lo asustó. Creo que perderte lo asustó más. Pero si cambió de verdad, eso solo el tiempo lo dirá. Tenía razón. Y yo no tenía prisa por descubrirlo. Hace 3 semanas, recibí otra carta. Esta vez venía con remitente, la dirección de Mónica. La dejé sobre la mesa de la cocina durante 2 días sin abrirla. La miraba cada vez que pasaba, como si fuera una bomba a punto de explotar. Finalmente, una tarde lluviosa, junté el valor. Dentro había 2 cosas, una carta de Mónica y una foto. Leí primero la carta. Esperanza, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo que Javier te hizo es imperdonable, pero necesito que veas esto. Esta foto la tomé hace 1 semana. Es Javier con los niños. Fue la primera vez que sonrió desde que salió de prisión. Santiago, el mayor, le preguntó si algún día podría volver a ver a su abuela. A ti. Javier no supo qué responder. Solo se puso a llorar. No te estoy pidiendo que lo perdones. No te estoy pidiendo que lo veas. Solo quiero que sepas que tus nietos te extrañan, y que te aman, y que ellos no tienen la culpa de nada. Si algún día quieres verlos, aquí estaremos. Mónica. Miré la foto. Ahí estaba Javier, más delgado, con canas en las sienes que antes no tenía. Estaba sentado en el suelo, con sus 2 hijos abrazándolo. Sonreía, pero era una sonrisa triste, cansada. Y por primera vez en meses, sentí algo distinto a rabia. Sentí pena, pena por el hombre en el que se había convertido. Pena por los niños que habían perdido no solo a su padre durante 1 año, sino también a su abuela. Pena por la familia que éramos y que ya no seríamos nunca. Guardé la foto en el mismo cajón donde había guardado la primera carta de Javier. No la tiré, pero tampoco respondí. Todavía no. Ayer, Lucía me llevó al pueblo a hacer las compras. Mientras caminábamos por el mercado, me encontré con doña Carmen, una vecina de la antigua hacienda. Me abrazó con fuerza. Esperanza, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Bien, Carmen, poco a poco. Me enteré de lo que pasó. Qué terrible. Pero hiciste bien, hija. Hiciste lo correcto.
¿Tú crees? Por supuesto. Mi comadre vivió algo similar con su hijo. Lo aguantó durante años. Golpes, insultos, robos. ¿Y sabes qué pasó? Que nunca paró, porque ella nunca le puso un límite. Tú sí lo hiciste, y eso te salvó. Sus palabras me quedaron resonando todo el camino de regreso. Tal vez tenía razón. Tal vez ponerle un límite a Javier no solo me salvó a mí. Tal vez también lo salvó a él. Porque si yo hubiera seguido aguantando, ¿hasta dónde habría llegado? ¿Qué más me habría hecho? No quería saberlo. Hoy por la mañana, mientras regaba las flores del jardín, pensé en la hacienda. Pensé en Rodrigo. Pensé en todo lo que habíamos construido juntos. Y me di cuenta de algo. La hacienda ya no existe. Pero las memorias sí. Las buenas memorias. Las risas de mis hijos cuando eran pequeños. Las tardes con Rodrigo bajo los árboles. Las cosechas. Los atardeceres. Esas cosas nadie me las puede quitar. Ni Javier, ni el dolor, ni el tiempo. Porque las memorias viven en mí. Y mientras yo esté viva, ellas también lo estarán. Vendí la tierra, pero no vendí mi pasado, no vendí mi dignidad. Y eso, al final, es lo que importa. No sé qué va a pasar con Javier. No sé si algún día tendré el valor de verlo de nuevo, de escuchar sus disculpas cara a cara. Tal vez sí, tal vez no. Pero sí sé algo. Sé que merezco respeto. Sé que merezco paz. Sé que el amor de madre no significa destruirse por un hijo. Sé que poner límites no es egoísmo, es supervivencia. Y sé que a pesar de todo, seguiré adelante, porque eso es lo que hago, lo que siempre he hecho, sobrevivir, reconstruir, sanar. Anoche soñé con la hacienda por primera vez en meses. Pero no fue un sueño triste, fue un sueño tranquilo. Caminaba por los campos, con el sol en la cara y el viento en el cabello. Rodrigo estaba ahí, sonriendo. Me tomó de la mano. Lo hiciste bien, mi amor, me dijo. Lo hiciste bien. Desperté con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de alivio. Porque por primera vez yo también lo creía. Lo había hecho bien. Hoy, mientras escribo esto, miro por la ventana de mi pequeña casa. Veo el jardín que planté con mis propias manos. Veo las flores que crecen. Veo la vida que sigue. Y me pregunto, ¿habría hecho las cosas diferentes si pudiera volver atrás? No lo sé. Pero sí sé esto. No me arrepiento de haberme defendido. No me arrepiento de haber exigido respeto. No me arrepiento de haber elegido mi propia paz. Porque al final, eso es lo único que realmente podemos controlar. Nuestras decisiones, nuestros límites, nuestro valor. Si estás escuchando esta historia y has pasado por algo similar, quiero que sepas algo. No estás sola. No estás mal por poner límites, aunque sea con tu propia familia. No eres mala madre, mala hija, mala hermana por protegerte. El amor verdadero no destruye, no golpea, no roba, no manipula. Y si alguien te hace eso, no importa quién sea, tienes derecho a alejarte. Tienes derecho a sanar. Tienes derecho a vivir en paz. Porque tu vida importa, tu dignidad importa, tu felicidad importa. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitártela. Mi nombre es Esperanza. Tengo 63 años. Perdí una hacienda. Perdí a un hijo, al menos por ahora. Pero me encontré a mí misma. Y eso, al final, vale más que cualquier tierra, más que cualquier herencia, más que cualquier golpe. Porque aprendí que el amor propio no es egoísmo. Es necesidad, es justicia, es vida. Y tú, querida amiga, querido amigo que me escuchas, si estuvieras en mi lugar, habrías hecho lo mismo. Habrías encontrado el valor para defenderte. ¿O habrías seguido aguantando, esperando que las cosas cambiaran solas? Piénsalo, porque tu respuesta podría salvarte la vida, así como mi decisión salvó la mía. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Y recuerda siempre, mereces respeto, mereces amor, mereces paz. No lo olvides, nunca lo olvides. Cuelgué el teléfono sintiéndome confundida. Por un lado, me alegraba que Roberto finalmente hubiera enfrentado a su padre. Pero por otro lado, no podía simplemente olvidar cómo había abandonado a Carolina cuando más lo necesitaba. ¿Quién era?
preguntó Arturo, sirviendo el chocolate caliente en tazas. Roberto. Dice que discutió con su padre y que se fue de la casa. Arturo levantó las cejas, sorprendido. ¿De verdad? No pensé que tuviera las agallas. Yo tampoco, admití. Pero no sé si es suficiente. El daño ya está hecho. Subí de nuevo a la habitación de Carolina y toqué suavemente la puerta. Adelante, dijo su voz desde adentro. Entré y la encontré sentada en la cama, mirando su teléfono con expresión triste. Levantó la vista cuando me vio. Roberto me ha mandado como 20 mensajes, dijo con un suspiro. Dice que habló con su papá, que puso límites, que se fue de la casa. Lo sé, me acaba de llamar. ¿Y qué le dijiste?, preguntó Carolina poniéndose de pie. Que me alegra que haya reaccionado, pero que no es suficiente, que te lastimó profundamente y que necesita demostrarte con acciones, no solo con palabras, que va a cambiar. Carolina asintió lentamente, caminando hacia la ventana que daba al jardín trasero. Parte de mí quiere creerle, mamá. Quiero creer que esto lo hizo despertar, que finalmente va a ser el esposo que necesito. Pero tengo tanto miedo de volver a confiar y que me vuelva a decepcionar. Me acerqué a ella y la tomé de los hombros con suavidad. No tienes que tomar ninguna decisión ahora. Date tiempo para sanar, para pensar con claridad. Y si Roberto realmente cambió, lo va a demostrar con paciencia, respetando tu espacio y tu proceso. ¿Y si don Manuel intenta algo?, preguntó Carolina con voz preocupada. ¿Y si viene aquí? ¿Y si trata de quitarme a los niños? No va a poder. Eres la madre, tienes todos los derechos. Y si intenta algo, vamos a tomar las medidas legales necesarias. Carolina respiró profundo y asintió. Tienes razón. Necesito ser fuerte, por mí y por mis hijos. Durante los siguientes días, establecimos una nueva rutina en la casa. Los niños iban a la escuela como siempre, pero ahora Arturo o yo los llevábamos y los recogíamos. Carolina pasaba los días tratando de procesar todo lo que había pasado, a veces llorando, a veces simplemente sentada en silencio, mirando al vacío. Roberto llamaba todos los días, pero Carolina solo le contestaba por mensaje, diciéndole que necesitaba tiempo. Él respetaba eso, aunque podía notar en sus mensajes la desesperación creciente. El quinto día después de que Carolina llegara a nuestra casa, sonó el timbre. Fui a abrir y me encontré con Roberto parado en la entrada. Se veía terrible. Ojos hundidos, barba sin afeitar, ropa arrugada. Era obvio que no había dormido bien en días. Doña Marta, dijo con voz cansada. Por favor, solo déjeme hablar con ella. 5 minutos. Es todo lo que pido. Dudé. No quería presionar a Carolina, pero también sabía que eventualmente tendrían que hablar. Espera aquí, le dije. Voy a preguntarle si quiere verte. Subí y encontré a Carolina leyendo un libro en su habitación. Cuando le dije que Roberto estaba abajo, su expresión cambió por completo. Vi miedo, pero también algo más, tal vez esperanza. ¿Quieres verlo?, pregunté. Ella cerró el libro y se quedó pensando por un largo momento. Sí, dijo finalmente. Pero no aquí. No quiero que los niños lo vean y se confundan. ¿Podemos hablar afuera? ¿En el jardín? Claro, mi amor. Bajé y le dije a Roberto que Carolina lo vería en el jardín trasero. Él asintió, nervioso, pasándose las manos por el cabello. Carolina bajó unos minutos después, con el rostro lavado y el cabello recogido en una cola de caballo. Los observé desde la ventana de la cocina mientras hablaban. Roberto hablaba con gestos desesperados, a veces llevándose las manos a la cara, claramente emocionado. Carolina escuchaba con los brazos cruzados, su lenguaje corporal todavía a la defensiva. La conversación duró casi media hora. Vi cómo Roberto sacaba su teléfono y le mostraba algo a Carolina. Ella lo miraba con expresión seria, sin mostrar mucha emoción. Luego Roberto se arrodilló frente a ella, literalmente de rodillas, con las manos juntas como suplicando. Carolina se quedó mirándolo por un largo momento. Luego negó con la cabeza y dijo algo. Roberto se puso de pie, claramente devastado, pero asintió. Se acercó como para abrazarla, pero Carolina dio un paso atrás. Él respetó esa distancia, asintió de nuevo, y luego caminó hacia la salida lateral del jardín.
Carolina se quedó ahí parada, mirando el lugar donde Roberto había estado, con lágrimas rodando por sus mejillas. Me apresuré a salir para estar con ella. ¿Estás bien?, pregunté, abrazándola. Me mostró fotos, dijo con voz temblorosa. Fotos de un departamento que rentó. Dice que quiere que nos mudemos allá, los 4, lejos de su padre, que va a ir a terapia, que va a cambiar, que va a ser mejor. ¿Y tú qué le dijiste? Que necesito ver acciones, no promesas. Que no voy a volver con él solo porque me muestre un departamento bonito, o porque se arrodille frente a mí. Que si realmente quiere salvar nuestro matrimonio, tiene que demostrarme durante meses, no días. ¿Qué cambió? Me sentí orgullosa de mi hija. Estaba poniendo límites, exigiendo respeto. Eso no era fácil, especialmente cuando todavía amaba a su esposo. ¿Y cómo reaccionó él? Dijo que iba a esperar el tiempo que fuera necesario, que iba a demostrármelo cada día. Y luego me pidió si al menos podía ver a los niños. ¿Y qué le dijiste? Que sí, que puede venir a verlos aquí, bajo supervisión. Son sus hijos, y no quiero alejarlos de su padre, pero que las visitas son solo con ellos, no conmigo. Carolina se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Mamá, ¿estoy siendo muy dura? ¿Debería darle una oportunidad más rápido? No, respondí con firmeza. Estás haciendo exactamente lo correcto. Roberto te falló cuando más lo necesitabas, y si realmente ha cambiado, va a entender que necesitas tiempo para sanar y va a respetar ese proceso. Esa tarde, mientras preparaba la cena, recibí una llamada de un número que no reconocí. Contesté con cautela. Era una voz de mujer, mayor, que no reconocí de inmediato. ¿Sí? ¿Quién habla? Soy Beatriz, la hermana de Manuel. Me tensé inmediatamente. ¿Qué querría la hermana de don Manuel? ¿En qué puedo ayudarla? Pregunté con frialdad. Necesito hablar con usted. Es sobre lo que pasó con Carolina. Por favor, es importante. ¿Podemos vernos? Entré al departamento, y lo primero que noté fue que la cocina estaba limpia. La comida que yo había preparado había desaparecido. Las velas ya no estaban sobre la mesa. Todo había sido limpiado meticulosamente, como si quisiera borrar cualquier evidencia de lo que había pasado. Pero el anillo seguía ahí. El anillo de compromiso que yo había dejado sobre la mesa de la cocina todavía estaba en el mismo lugar donde lo había puesto. Rodrigo siguió mi mirada, y vi cómo su rostro se ponía pálido. Sofía, yo puedo explicarlo, empezó a decir con voz temblorosa. ¿Explicar qué exactamente, Rodrigo? Pregunté, volteándome para mirarlo. ¿Explicar por qué preparaste una cena romántica? Ah, espera, yo preparé esa cena, para ti, para sorprenderte. Vi cómo tragaba saliva. Sus manos temblaban ligeramente. Estuviste aquí, dijo más como una afirmación que como una pregunta. ¿Estuviste aquí ayer? Sí, estuve aquí, confirmé, manteniendo mi voz firme, aunque por dentro estaba temblando. Vine a sorprender a mi prometido, el hombre que amo, el hombre con quien iba a casarme en 3 meses. Sofía, por favor, déjame explicarte, suplicó, intentando acercarse a mí. Di un paso atrás. No te acerques, le dije con frialdad. Y no necesito que me expliques nada. Lo escuché todo, Rodrigo. Cada maldita palabra. Su rostro perdió todo el color. Se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, procesando lo que acababa de decir. ¿Qué? ¿Qué escuchaste? Preguntó con voz apenas audible. ¿De verdad quieres que te lo repita? Respondí, sintiendo cómo la rabia empezaba a hervir dentro de mí. Está bien. Escuché cuando llegaste con ella. Escuché cómo le dijiste que tenían el departamento para ustedes solos. Escuché cuando ella te preguntó si yo iba a venir y tú le aseguraste que no, que yo no sospechaba nada. Rodrigo se tambaleó ligeramente, como si mis palabras fueran golpes físicos. Escuché cuando le dijiste que la extrañabas. Escuché su nombre. Carolina. Escuché cuando ella te dijo que estaba cansada de ser tu secreto. Y lo mejor de todo, Rodrigo, escuché cuando le prometiste que terminarías conmigo pronto, que solo necesitabas el momento correcto. Continué, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos, pero negándome a dejarlas caer. Sofía, yo, lo siento tanto.
dijo, y ahora sí había lágrimas corriendo por su rostro. No quería que pasara esto. No quería lastimarte. Que no querías lastimarme. Repetí, y mi voz subió de volumen. Entonces, ¿qué pensabas que iba a pasar, Rodrigo? ¿Pensabas que iba a estar feliz cuando descubriera que el hombre que amo me ha estado engañando? ¿Cuánto tiempo, Rodrigo? ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Él bajó la mirada, incapaz de sostener mis ojos. 8 meses, murmuró. 8 meses. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. 8 meses. Eso significaba que había empezado a verla poco después de que nos comprometiéramos. Mientras yo planeaba nuestra boda, eligiendo flores y probando pasteles, él estaba construyendo una relación con otra mujer. 8 meses, repetí, con voz hueca. Y durante todo ese tiempo, ¿qué era yo para ti? ¿Una idiota conveniente? ¿Una tapadera mientras decidías qué hacer con tu vida? No, no era así, dijo rápidamente, intentando acercarse otra vez. Te amo, Sofía, de verdad te amo, no te atrevas, grité, y esta vez sí dejé que las lágrimas cayeran. No te atrevas a decir que me amas. El amor no hace esto. El amor no miente. El amor no traiciona. Tú no sabes lo que es el amor, Rodrigo. Fue un error, dijo, su voz rompiéndose. Fue un terrible error. Ella apareció en mi vida en un momento de confusión. Yo estaba asustado por el compromiso, por todo lo que significaba casarnos. Y ella estaba ahí y yo. ¿Y tú qué? Lo interrumpí. Te acostaste con ella porque estabas asustado. Le dijiste que la amabas porque estabas confundido. No me vengas con excusas baratas, Rodrigo. Fuiste tú quien decidió traicionarme. Fuiste tú quien decidió que yo no era suficiente. Tú eres suficiente, dijo desesperado. Eres más que suficiente. Esto no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver conmigo, con mis propios problemas, con mis propias inseguridades. Tienes razón, dije, limpiándome las lágrimas. Esto no tiene nada que ver conmigo. Esto es completamente tu responsabilidad, y ahora vas a tener que vivir con las consecuencias. ¿Qué vas a hacer? Preguntó, y había pánico en su voz. ¿Qué voy a hacer? Repetí, casi riéndome por lo absurdo de la pregunta. Voy a hacer lo que tú no tuviste las agallas de hacer. Voy a terminar esta relación. Se acabó, Rodrigo, se acabó todo. No, por favor, suplicó. Y ahora sí se acercó y me tomó de las manos. Por favor, dame otra oportunidad. Terminaré con ella hoy mismo. Nunca más volverá a pasar. Te lo juro por lo que más quieras. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos trabajar en esto. Lo miré a los ojos, esos ojos cafés que una vez me habían hecho sentir segura y amada, y ahora solo veía a un extraño. A alguien que había usado mi amor y mi confianza para su propio beneficio. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Rodrigo? Dije suavemente. Que yo te habría perdonado casi cualquier cosa, si me hubieras dicho que estabas confundido, que necesitabas tiempo, que tenías dudas sobre casarte. Yo lo habría entendido. Habríamos podido hablar, trabajar en ello juntos, pero elegiste mentirme, elegiste traicionarme, y eso no tiene perdón. Por favor, repitió apretando mis manos. No me dejes, te necesito. Me solté de su agarre con firmeza. No, Rodrigo, lo que tú necesitas es crecer. Necesitas aprender a ser honesto. Necesitas aprender a valorar a las personas que te aman. Y yo necesito aprender a amarme a mí misma lo suficiente como para no aceptar migajas de alguien que no me valora.
Caminé hacia la mesa de la cocina y tomé el anillo de compromiso. Lo sostuve en mi mano por un momento, sintiendo su peso. Era tan liviano físicamente, pero representaba tanto peso emocional. 4 años de relación, meses de planeación de boda, un futuro que nunca existiría. Toma, le dije, extendiéndole el anillo. Ya no lo necesito. Rodrigo miró el anillo, pero no lo tomó. Sus manos colgaban a los lados de su cuerpo, derrotadas. No lo quiero, dijo con voz rota. Ese anillo es tuyo. Lo compré para ti. Ya no significa nada, respondí. Solo es un pedazo de metal con una piedra. Ya no simboliza amor ni compromiso. Solo simboliza mentiras. Como él no lo tomaba, dejé el anillo sobre la mesa, con un sonido metálico que resonó en el silencio del departamento. ¿Y ahora qué?, preguntó Rodrigo, y sonaba como un niño perdido. ¿Qué va a pasar con todo? ¿La boda? ¿Nuestras familias? ¿Todos los planes? Yo me encargaré de cancelar todo, dije. Le diré a mi familia la verdad. Tú puedes contarle a la tuya lo que quieras. Francamente, ya no es mi problema. ¿Les vas a decir por qué?, preguntó, y ahora había miedo en su voz. ¿Les vas a contar sobre tu infidelidad? Terminé la frase por él. Sí, Rodrigo, no voy a protegerte. No voy a inventar excusas para salvarte el pellejo. Si tu familia te pregunta, sabrán la verdad. Si mis amigos preguntan, sabrán la verdad. Ya no voy a ser cómplice de tus mentiras. Vi cómo se encogía con cada palabra. Parte de mí se sintió satisfecha viendo su dolor. Pero otra parte, una parte más profunda, solo sentía tristeza por lo que habíamos perdido, por lo que podríamos haber sido si él hubiera elegido ser honesto. Hay algo más que necesito saber, dije sacando mi teléfono. Tu teléfono, quiero verlo. ¿Qué? ¿Por qué?, preguntó, poniéndose inmediatamente a la defensiva. Porque necesito saber toda la verdad, respondí con firmeza. Necesito saber quién es ella realmente, cuánto tiempo llevan, qué tan profunda es su relación. Necesito saber si hubo otras antes que ella. Necesito cerrar este capítulo completamente. Sofía, ya te dije todo lo que necesitas saber, intentó argumentar. No, Rodrigo, me dijiste lo que yo descubrí por mi cuenta. Ahora quiero ver todo lo demás que has estado ocultando. Dame tu teléfono. Extendí mi mano, esperando. Hubo un momento de silencio tenso. Podía ver cómo él debatía internamente qué hacer. Finalmente, con movimientos lentos, sacó su teléfono del bolsillo y me lo entregó. La contraseña es, empezó a decir, la fecha de nuestro primer beso. Lo sé, lo interrumpí. Qué ironía, ¿verdad? Usas la fecha de uno de los momentos más importantes de nuestra relación como contraseña mientras me engañas. Desbloqueé el teléfono y fui directamente a sus mensajes. Ahí estaba, una conversación con un contacto guardado, como Caro. Mi estómago se revolvió al ver el corazoncito rojo. Abrí la conversación y empecé a leer. Los mensajes eran nauseabundos. Palabras dulces, planes para verse. Fotos. Dios, las fotos. Fotos de ella, fotos de ellos juntos. Fotos íntimas que me hicieron querer vomitar. Seguí leyendo, retrocediendo en el tiempo, viendo cómo su relación había evolucionado de mensajes casuales a declaraciones de amor. Y entonces encontré algo que me dejó helada. Un mensaje de hace 5 meses. Carolina le había enviado una foto de una prueba de embarazo. La prueba era negativa, pero el mensaje decía, falsa alarma. Pensé que esta vez sí. Lo que significaba que había habido otras veces. Que habían tenido suficientes sustos como para que esto fuera algo recurrente entre ellos. ¿Estabas teniendo relaciones sin protección con ella?, pregunté, sintiendo cómo toda la sangre se me iba del rostro. Mientras seguías teniendo relaciones conmigo, Rodrigo se puso aún más pálido, si es que eso era posible. Nosotros. Fue solo un par de veces, tartamudeó. Un par de veces. Mi voz subió de volumen otra vez. ¿Tienes idea del riesgo al que me pusiste? ¿Y si ella hubiera tenido algo? ¿Y si tú me hubieras contagiado algo? ¿Y si ella hubiera quedado embarazada? ¿Qué habrías hecho entonces, Rodrigo? Lo siento tanto, repetía como un mantra roto. No estaba pensando.
No, definitivamente no estabas pensando, dije, sintiendo cómo la náusea aumentaba. Solo estaba siendo egoísta y estúpido. Seguí revisando el teléfono. Encontré fotos de ellos en restaurantes donde Rodrigo me había dicho que estaba en juntas de trabajo. Mensajes enviados a altas horas de la noche cuando me decía que estaba durmiendo, porque tenía que levantarse temprano. Planes de fin de semana que coincidían con los días que me decía que tenía que trabajar tiempo extra. Todo era mentira. Todo había sido una mentira elaborada. Y entonces, al revisar su galería de fotos, encontré algo más. Fotos de nosotros. Fotos de nuestros viajes, de nuestras cenas, de momentos felices que habíamos compartido. Estaban ahí, mezcladas con las fotos de ella, nuestra vida y su mentira, coexistiendo en el mismo espacio digital. Pero lo que más me dolió fue encontrar una carpeta específica, una carpeta titulada Boda S. Abrí la carpeta y ahí estaban. Fotos de lugares para la ceremonia que habíamos visitado juntos. Capturas de pantalla de diseños de invitaciones. Fotos de vestidos de novia que yo le había enviado preguntándole su opinión. Él había guardado todo. Había estado planeando la boda conmigo mientras mantenía una relación con otra mujer. ¿Cómo era posible ser tan cínico? ¿Cómo podía alguien vivir con esa disonancia cognitiva? ¿Alguna vez tuviste intención real de casarte conmigo? Pregunté, sin levantar la vista del teléfono. ¿O solo estabas esperando encontrar el momento correcto para terminar conmigo, como le dijiste a ella? Sí quería casarme contigo, dijo, y su voz sonaba desesperada. Una parte de mí realmente quería, pero también estaba confundido. Estaba siendo un cobarde, lo interrumpí. Querías tener las dos cosas. Querías la seguridad y el amor que yo te daba, pero también querías la emoción y la novedad que ella representaba. Querías todo sin sacrificar nada, y no te importó a quién lastimaras en el proceso. Le devolví el teléfono. Ya había visto suficiente. Más que suficiente. Voy a hacerme pruebas médicas, dije con voz firme. ¿Y si encuentran algo que me hayas contagiado por tu irresponsabilidad? Juro por Dios que no solo tu familia va a enterarse. Todo el mundo va a saber qué clase de persona eres. Rodrigo asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Se veía miserable, destrozado. Pero yo ya no sentía compasión por él. Esa compasión se había agotado. Una última cosa, dije, caminando hacia la puerta. Quiero que me devuelvas todo lo que te he regalado. Las fotos que tenemos juntos, las llaves de mi departamento, todo. No quiero que tengas nada mío. Sofía, por favor, empezó a decir. No, lo corté tajantemente. Ya no hay más, por favor. Ya no hay más súplicas ni promesas vacías. Esto se terminó. Tráeme mis cosas mañana a casa de Daniela. Ella te dará la dirección. Y después de eso, no quiero volver a verte nunca más. Y si necesito hablar contigo. Si necesito. Su voz se quebró. No vas a necesitar nada de mí, respondí, abriendo la puerta. Ya no soy tu problema, Rodrigo.
Ya no soy tu novia, tu prometida, ni tu responsabilidad. Ahora, soy solo alguien que alguna vez te amó y que cometió el error de confiar en ti. Salí del departamento sin mirar atrás. Bajé las escaleras con pasos firmes, aunque mis piernas temblaban. Cuando llegué al vestíbulo, don Ramón me vio y esta vez no dijo nada. Solo asintió con respeto, como si entendiera que algo importante acababa de terminar. Subí a mi carro y me quedé sentada ahí por un momento. Había hecho lo que tenía que hacer. Había confrontado a Rodrigo. Había visto toda la verdad. Había terminado la relación. Pero en lugar de sentirme aliviada, me sentía vacía. Como si alguien hubiera sacado todo de mi interior y solo hubiera dejado un hueco. Conduje a casa de Daniela. Cuando llegué, ella ya estaba esperándome en la puerta. Me vio bajar del carro y supo inmediatamente por mi expresión que había terminado. «¿Cómo te sientes?», me preguntó, abrazándome. «No lo sé», respondí honestamente. Vacía, enojada, triste, todo al mismo tiempo. «Es normal», me dijo, guiándome adentro. «Acabas de cerrar un capítulo importante de tu vida». Le conté todo lo que había pasado. Le mostré capturas de pantalla que había tomado del teléfono de Rodrigo antes de devolvérselo. Los mensajes con Carolina, las fotos, el susto del embarazo. Daniela escuchó todo con una mezcla de horror y rabia en su rostro. «Ese desgraciado», murmuró cuando terminé. «No puedo creer que haya sido tan irresponsable. Tienes que hacerte esas pruebas cuanto antes, Sophie». «Lo sé, voy a pedir cita mañana mismo», dije. Esa noche, sentadas en su sala con una botella de vino que Daniela había abierto, empezamos a planear los siguientes pasos. Había que cancelar el salón para la boda, devolver los anticipos que se pudieran devolver, cancelar con el fotógrafo, la florería, el servicio de banquete. Era toda una logística que me abrumaba solo de pensar en ello. «Yo te puedo ayudar con algunas llamadas», ofreció Daniela. «No tienes que hacer todo sola». «Gracias, Dani. No sé qué haría sin ti», le dije, sintiendo cómo las lágrimas volvían a acumularse. «Hey, para eso están las amigas», me respondió apretando mi mano. «Vamos a superar esto juntas». Pero lo más difícil aún estaba por venir. Tenía que decirle a mi familia. Al día siguiente en la mañana, llamé a mi mamá y le pedí que reuniera a toda la familia en su casa. Le dije que era importante, que necesitaba hablar con todos. Podía escuchar la preocupación en su voz, pero no me hizo más preguntas. Llegué a la casa de mis padres alrededor de las 5 de la tarde. Estaban todos ahí. Mi mamá, mi papá, mis 2 hermanas menores. Incluso mi abuela. Todos me miraron con caras de preocupación cuando entré. «¿Qué pasa, hija?», preguntó mi mamá, acercándose a mí. «Nos tenías muy preocupados». Me senté en el sofá de la sala. Todos se acomodaron alrededor mío, esperando. Respiré profundo, tratando de encontrar las palabras correctas. «La boda se canceló», dije finalmente sin rodeos. «Rodrigo y yo terminamos». Hubo un momento de silencio atónito. Luego todos empezaron a hablar al mismo tiempo. «¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó?» «¿Estás bien?». Esperen», dijo mi papá, levantando la mano para silenciar a todos. «Sofía, ¿qué pasó? ¿Por qué terminaron?». «Porque me engañó», dije, y mi voz sonó más fuerte y firme de lo que esperaba. «Rodrigo me engañó durante 8 meses con otra mujer, y yo lo descubrí hace 2 días». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo las expresiones de mi familia cambiaban de confusión a shock, a ira. «¿Qué hizo qué?», preguntó mi papá, y su voz era peligrosamente baja. «Lo escuché con mis propios oídos, papá. Lo confronté. Vi los mensajes, las fotos, todo. No hay duda», expliqué. Mi mamá se llevó las manos a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Mis hermanas me miraban con una mezcla de horror y compasión. Mi abuela, la más pragmática de todas, fue la primera en hablar. «Bien hecho, mija», dijo con voz firme. «Es mejor descubrirlo ahora que después de casarse. Ese hombre no te merecía». «Voy a matarlo», dijo mi papá, levantándose del sofá. «Voy a ir a su casa ahora mismo, y voy a...». «No, papá», lo interrumpí, tomándolo del brazo. «No vale la pena. Ya lo enfrenté. Ya terminé con él. Ahora solo necesito seguir adelante». «Pero nos mintió a todos», dijo mi mamá, limpiándose las lágrimas. «Vino a nuestra casa, compartió nuestra mesa, nos hizo creer que era un buen hombre. Y todo este tiempo,
Lo sé, mamá, lo sé, dije abrazándola. Pero ya pasó, ya se acabó. Ahora necesito que me apoyen para cerrar este capítulo. Mi hermana mayor, Patricia, se sentó a mi lado y me abrazó. Cuenta con nosotros para lo que necesites, me dijo. Vamos a ayudarte a cancelar todo, a lidiar con lo que haga falta. ¿Y el dinero?, preguntó mi papá, siempre práctico. ¿Cuánto dinero perdimos en los anticipos? No sé exactamente todavía, admití, pero algunas cosas se pueden recuperar si cancelo con suficiente anticipación. No te preocupes por eso, dijo mi papá, aunque podía ver la tensión en su mandíbula. Sigue. Lo importante es que estás bien. El dinero se recupera. Pasé el resto de la tarde con mi familia, contándoles los detalles que se sentían cómoda compartiendo. Omití las partes más dolorosas, como el susto del embarazo o lo irresponsable que había sido Rodrigo con nuestra salud. Eso era demasiado vergonzoso para compartir incluso con ellos. Cuando finalmente me fui de la casa de mis padres, ya era de noche. Me sentía agotada emocionalmente, pero también sentía un poco de alivio, ya lo sabían. Ya no tenía que fingir que todo estaba bien. Ya no tenía que cargar con el secreto sola. Los siguientes días fueron un torbellino de llamadas, cancelaciones y explicaciones incómodas. Cada vez que tenía que decir, la boda se canceló porque mi prometido me engañó, sentía como si estuviera arrancándome una venda de una herida que aún no sanaba. La dueña del salón de eventos fue sorprendentemente comprensiva. Cuando le expliqué la situación, suspiró con empatía. No eres la primera novia que me llama por esta razón, mija, me dijo. Y lamentablemente, no serás la última. Te voy a devolver el 70% del anticipo. Es lo mejor que puedo hacer. El fotógrafo también fue amable. La florería, el servicio de banquete, todos fueron más comprensivos de lo que esperaba. Era como si el universo estuviera enviándome pequeñas señales de que había tomado la decisión correcta. Pero lo más difícil fue enfrentar a las personas en mi trabajo. Yo había sido la típica novia emocionada, que no dejaba de hablar de su boda. Había mostrado fotos del vestido, había pedido opiniones sobre los centros de mesa, había invitado a varias compañeras a la ceremonia. El lunes por la mañana, cuando llegué a la oficina, varias personas me preguntaron cómo iban los preparativos de la boda. Cada vez tenía que repetir la misma historia, ver las mismas expresiones de shock y lástima en sus rostros. «Ay, Sofía, lo siento tanto», me decía cada una. «Qué bueno que lo descubriste a tiempo», decían otras. «Los hombres son unos cerdos», comentaban algunas más. Para el mediodía, toda la oficina ya sabía. Podía sentir las miradas de lástima, los susurros cuando pasaba. Odiaba ser el centro de atención de esta manera, ser la pobre chica a la que su prometido engañó. Fue durante mi hora de almuerzo, cuando estaba sentada sola en la cafetería de la empresa, que recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. «Hola», respondí. «Sofía». Era una voz de mujer que no reconocí de inmediato. «Sí, ¿quién habla?» «Soy Carolina», dijo, y sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua fría. Me quedé paralizada. De todas las personas en el mundo, ella era la última que esperaba que me llamara. «¿Qué quieres?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme, aunque mi corazón latía desbocado. «Necesito hablar contigo», dijo, y su voz sonaba nerviosa. «Sé que probablemente es lo último que quieres, pero por favor, solo dame 5 minutos». Parte de mí quería colgar inmediatamente, pero otra parte,
La parte curiosa que necesitaba respuestas, quería escuchar qué tenía que decir. «Tienes 3 minutos», respondí fríamente. Escuché cómo respiraba profundo del otro lado de la línea. «Primero que nada, quiero que sepas que no sabía que ustedes seguían juntos cuando empezamos», dijo rápidamente. Rodrigo me dijo que habían terminado, que solo estaban arreglando los últimos detalles de la separación. Me mintió a mí también. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Por supuesto que le había mentido también. Rodrigo era un mentiroso profesional. «¿Y cuándo te enteraste de la verdad?», pregunté. Hubo una pausa incómoda. «Hace como 3 meses», admitió finalmente. Él me confesó que todavía estaban juntos. Me dijo que te amaba, pero que también me amaba a mí. Me pidió tiempo para resolver las cosas. 3 meses. Ella lo había sabido durante 3 meses y había decidido seguir adelante de todas formas. «Entonces no eres tan víctima como quieres hacerme creer», dije con amargura. «Sabías que me estaba engañando y decidiste continuar con la relación». «Lo sé», dijo, y su voz sonaba avergonzada. «Lo sé y no tengo excusa. Fue egoísta de mi parte. Pero yo estaba enamorada de él. Pensé que eventualmente elegiría estar conmigo». «Pues felicidades», dije con sarcasmo. «Ahora puedes tenerlo para ti sola. Yo ya no lo quiero». «Yo tampoco», respondió, sorprendiéndome. «Terminé con él hace 2 días». Después de que descubrí que me había mentido sobre tantas cosas, me di cuenta de que nunca podría confiar en él. Si te engañó a ti, eventualmente me engañaría a mí también. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Carolina había terminado con Rodrigo. Él había perdido a las 2. «¿Por qué me llamas entonces?», pregunté. «¿Qué quieres de mí?». «Quiero disculparme», dijo. «Sé que no cambia nada. Sé que el daño ya está hecho. Pero necesitaba que supieras que lo siento. Siento haber sido parte de algo que te lastimó tanto. Siento no haber sido lo suficientemente fuerte para alejarme cuando descubrí la verdad». Sus disculpas sonaban genuinas, pero eso no hacía que doliera menos. «No te perdono», dije honestamente. «Tal vez algún día pueda, pero ahora mismo no. Lo que hiciste estuvo mal, Carolina. Sabías que le estabas haciendo daño a alguien más y decidiste seguir adelante de todas formas». «Lo sé», dijo con voz temblorosa. «Solo quería que supieras que yo también fui una idiota, que él nos mintió a las 2, y que tú mereces algo mucho mejor que él. Gracias por llamar», dije sin saber qué más decir, «pero no quiero volver a saber de ti. No quiero tener ninguna conexión con nada relacionado a Rodrigo». «Lo entiendo», respondió. «Cuídate, Sofía». Colgó antes de que yo pudiera responder. Me quedé sentada en la cafetería, mirando mi teléfono, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Rodrigo había perdido a las 2, y parte de mí, una parte pequeña y vengativa, se sintió satisfecha con eso. Esa noche, cuando regresé a casa de Daniela, porque todavía no me sentía lista para estar sola en mi propio departamento, le conté sobre la llamada de Carolina. «¡Wow!», dijo Daniela con los ojos muy abiertos. «No puedo creer que ella te haya llamado. ¿Y le creíste? ¿Crees que realmente terminó con él?». «Sí, le creo», respondí. Podía escuchar en su voz que estaba siendo honesta. «Además, no tiene ninguna razón para mentirme ahora». «Es cierto», asintió Daniela. Entonces Rodrigo se quedó solo. Karma instantáneo. «No me da satisfacción», admití. Pensé que me sentiría mejor sabiendo que él también estaba sufriendo, pero solo me siento cansada de todo esto. «Es normal», me dijo Daniela. «El proceso de duelo no es lineal. Habrá días en que te sientas fuerte y días en que te sientas destruida, pero poco a poco va a doler menos».